Para mí siempre es un privilegio poder tener la libertad y poder decir que el único libro en el cual nosotros tenemos respuestas absolutas es en este precioso libro llamado la Biblia. Y bueno, pues, ¿quién es la Santa Muerte? ¿Qué es la Santa Muerte? Y por supuesto hemos visto a través de la historia cantidad impresionante de ritos que se llevan a cabo, no solamente en la República Mexicana, sino a nivel mundial. Pero ¿de dónde salió la Santa Muerte? ¿Por qué se le llama la Santa Muerte? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Saben ustedes que el culto a la Santa Muerte es ya un fenómeno social que debe de ser estudiado a profundidad? Su creciente devoción se ha nutrido de una mezcla religiosa, lo que se le puede llamar un sincretismo, es decir, una mezcla de santería, católico romano, espiritismo y brujería. ¿Qué es la Santa Muerte o de dónde proviene? Por supuesto que la identidad de la Santa Muerte es muy confusa, ya que desde sectores de la sociedad que algunos los consideran excluidos, como en el mundo de la economía informal, particularmente en los últimos 15 años, se ha generado la multiplicación de centros de veneración, ya sea en casas, en templos improvisados o también en ermitas. Ya hay a la venta imágenes, fetiches y por supuesto este tipo de representaciones se venden en mercados muy populares, en tianguis, en lugares donde se establece también la venta de hierbas, de veladoras y artículos religiosos y también muy sonados de la brujería. Pero la devoción a esta personalidad, según algunos seguidores de este culto, ha estado presente desde hace 500 años en México, desde la época prehispánica, solo que los españoles en la Inquisición hicieron que fuera un secreto, y además de que se podía venerar al santo de la devoción y se podía venerar también a esta personalidad llamada la Santa Muerte. Contrariamente a lo que hoy podemos ver, muchos seguidores a este culto señalan que hay gente de posiciones muy elevadas económicamente hablando, personas muy humildes que también han adoptado esa adoración. Y aunque solo tiene una iglesia en el territorio mexicano, llamado Tepito, un lugar muy comercial o común en los mexicanos, no se duda que en muchas naciones le comparten con otros cultos religiosos. Por mencionarlo, el mes pasado, el mes antepasado, en el mes de agosto, tuve la oportunidad de viajar a Colombia en un lugar llamado Ibagué. En Ibagué, a unos 15 kilómetros, existe un departamento llamado también Lérida. En Lérida, antes de eso, está una población en donde sufrió un cataclismo. La ciudad fue completamente abastada por un volcán. La erupción del volcán cubrió completamente este territorio, en donde se le llama la tragedia de Armero. Tú puedes meterte ahí en internet y puedes ver lo que sucedió en ese lugar. ¿Qué particular tiene eso? Bueno, resulta que una niña de 12 o 13 años murió al ser atrapada entre lodo y agua en esa localidad. Ves inclusivemente cómo la ciudad está cubierta de lodo, solamente ves la cúpula, pero lo curioso es que a esta niña ya se le rinden cultos de vudú, de santería, y le llaman la Niña Blanca. Como acá en México a la Santa Muerte le llaman también la Niña Blanca, o la Santita, o la Martita, o la Flaquita. Vemos entonces que la popularidad ha hecho pensar que actualmente es una devoción que ya está a nivel no solamente nacional, sino internacional. Pero acá en México se puede considerar que los ritos y cultos a la Santa Muerte están al nivel de San Judas Tadeo o de la popular Virgen de Guadalupe, y posiblemente a nivel también de otros santos como Francisco de Asís.
Pero ¿de dónde surgió el origen a la muerte aquí en la República Mexicana? El culto a la muerte existe en México desde hace más de 3000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República Mexicana concebían a la muerte como algo necesario que le ocurre a todos los seres de la naturaleza. Tenían por seguro que los ciclos de la naturaleza, como la noche y el día, la vida y la muerte, la lluvia y los tiempos de secas, equivalen también a lo que es la vida y la muerte. Comenzaron a representar a la vida y a la muerte con figuras humanas descarnadas por la mitad. Estas imágenes simbolizan la deidad de entre lo vivo y lo muerto. Podemos decir que es entonces cuando comienza el culto a la muerte, mismo que se extiende por todos los rincones de México antiguo, y los devotos hoy actualmente, como los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los totonacas y otros más. Uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los aztecas. Pero ¿cómo veían ellos a la muerte? Los mexicas heredaron en épocas muy antiguas a dos dioses, al dios de la muerte y a la señora de la muerte. Estos dos últimos, que gobernaban la región de los muertos y donde iban todos los hombres después de morir, sean hombres o sean mujeres, llegaban ahí. Tenían que atravesar un camino muy largo en donde seguramente, por lo que cuentan algunas leyendas, eran atravesados por un perro en un río, y el señor o la señora de la muerte era quien los recibían. De la misma manera había un cocodrilo llamado Xochitonal. Este Xochitonal era el encargado también de agredir el alma, pero el señor o la señora de la muerte eran los encargados de recibirlos. Finalmente, el difunto llegaba ante la presencia de estas dos personalidades, y los terribles señores de la oscuridad y de la muerte, cuenta la tradición que entonces se los entregaban a sus dueños de inframundo y que también deberían de traer ofrendas. Por lo mismo, tú puedes ver en el Museo de Antropología algunas copias de la muerte, o de la misma manera de los ritos ceremoniales de nuestros antepasados, que traían un jarrito, que traían comida, era para el camino, para encontrar al Señor y la señora de la muerte. Pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro de la antigua ciudad de México, Tenochtitlan. Su nombre era Taxico, que significa ombligo de la tierra. Pero con la llegada de los españoles, parecía que el culto a la muerte iba a quedar por el olvido, pero no fue así. El señor y la señora de la muerte, sobre todo esta última, permaneció oculta, y muchos de sus devotos la siguieron. ¿Qué es el culto a la muerte hoy día? ¿Cómo salió? ¿Cómo llega ahora con un nuevo nombre? El culto surge después de la expulsión de dos jesuitas. Estos dos jesuitas misioneros en el noroeste de Argentina y Paraguay en el año de 1767, cuando la iglesia habla de prepararse para una buena muerte. Algunos, por error, han pensado que se trata de un nombre llamado San la Muerte o San Buena Muerte. Hoy día puedes ir a Chiapas y actualmente existe la basílica o el templo mayor de San Pascual Bailón. San Pascual Bailón es San Muerte, y ahí mismo, dentro de ese templo, se hacen limpias, se entregan ofrendas y se le rinde culto actualmente, hoy en el año 2013, a San Muerte. ¿Saben ustedes? De la misma manera que la Santa Muerte tiene presencia en México desde el siglo XVI, cuando llegó a través de las misiones franciscanas a la región de Chiapas, llegó primero a la imagen, como lo acabamos de mencionar, de San Pascual Bailón, a la cual se le conoce como el Santo de la Muerte. Este culto a la muerte, o a la Santa Muerte, como algunos lo mencionan, comienza a tener distintos devotos, solo por mencionar algunos. Algunos adoran a la muerte llamándose narcotraficantes, otras sexoservidores, homosexuales, delincuentes, asesinos, homicidas, quien creen que no pueden acercarse a Dios por la condición que se encuentran.
y necesitan una personalidad la cual pueda acercarlos a Dios. Y de esta manera creen que San Muerte o la Santa Muerte los puede proteger, les puede dar solución económica, y que también de la misma manera consideran ellos que San Muerte es alguien justo, que no perdona edades, que de la misma manera cuando tú viste la película de Macario, en donde un famoso actor a punto de comerse un guajolote, llega Dios y le pide el guajolote y no se lo da. Llega otra persona y no se lo da. Pero cuando llegó la Santa Muerte, Macario, el personaje, le dijo: tú eres justo con todos, agarras ricos y pobres, te daré a ti entonces esta ofrenda. Ese es el punto de vista, esa es la perspectiva de muchas personas que creen que esta personalidad es justa. Pero ¿cuántos santuarios existen en la República Mexicana? Se ha dicho que los seguidores de esta personalidad, lo que se conoce como la Muerte, la visitan gente trabajadora, gente común y corriente. Hay aproximadamente 450 altares en el país, 3 capillas y ermitas, pero hasta el año 2008 no había sacerdotes ni sacerdotisas. Únicamente existía una persona que daba oficios allá en Tepito, y fue antes de la captura de este líder religioso, de este movimiento, que fue acusado de secuestro, de extorsión. Este hombre de apellido Romo, al que su nombre de su pandilla le llamó también la señora de Aztlán, curiosamente la señora de la muerte. Este hombre se dedicaba a secuestrar, a extorsionar a personas. Antes de que fuera él acusado por el gobierno del Distrito Federal, por supuesto, preparó a cerca de 30 sacerdotisas para que se levantaran templos dentro de la República Mexicana con el fin de adorar a la Santa Muerte. De la misma manera, es en México donde se encuentra este santuario más grande en las calles de Tepito. Ahí se dan cita alrededor, de acuerdo a lo que dice o lo que dijo su líder, cerca de 300 personas durante la semana, y de lo que es el fin de semana hasta 5,000 personas, según el testimonio de sus seguidores, buscando el favor de la muerte. Y por supuesto también tiene días de adoración, tiene días de fiestas. Del 12 al 15 de agosto se ha instituido el Día de la Muerte, y se lleva a cabo la celebración en el Templo de la Misericordia o en el Santuario Nacional de la Santa Muerte. Recordarán ustedes por medio de los medios electrónicos que alrededor de hace 5 años, una columna o una figura muy alta en avenida José López Portillo, también se levantó un monumento a esta personalidad. ¿Cómo surgió? Resulta que la persona que estaba enferma de cáncer le pidió el favor a esta personalidad de la muerte. Naturalmente lo sanó, le prometió edificar un templo, pero un año después esta persona fue asesinada, fue baleada. Por supuesto, todo favor tiene un precio, como dijera alguien. La Santa Muerte siempre va a cobrar el precio. Zacatecas, de acuerdo a lo que dicen los seguidores de este culto, cada 27 de julio la Santa Muerte es adorada, y se pretende celebrar a nivel nacional cada 15 de agosto, aunque cada día primero se le celebra misas en ese lugar. Pero ¿qué decir, por ejemplo, de los tianguis, de los mercados o de los lugares populares? Tú vas al mercado de la Merced, generalmente los días martes o los días viernes, y te encontrarás que ya hay lectura de cartas limpias, adoración a esta personalidad, y casi no puedes caminar por esos lugares porque es muy concurrido que la gente vaya a visitar el lugar o los lugares donde se adora a la muerte. La cárcel ha sido el mejor terreno para desarrollar la veneración a la Santa Muerte. Es un antídoto contra los violentos, una especie de protección divina, y se convierte en un amuleto que pronto compite con el escapulario de la Virgen del Carmen. Puedes ver de hecho el escapulario de esta personalidad 95% igual al de la Virgen del Carmen, pero
existen también testimonios de devotos a este culto que se mencionan, por supuesto, que durante años han recibido favores. Pero ¿qué significa la imagen de esta personalidad? Hay de diferentes colores, diferentes posiciones o tamaños, y de acuerdo a un estudio que se ha hecho del significado de esta imagen, ya que hay diferentes presentaciones y colores, el significado, por ejemplo, de la guadaña es la justicia. La balanza que carga es el equilibrio entre la vida y la muerte. El mundo que también tiene en sus manos significa poder. El color blanco que muchos adquieren de esa imagen significa para limpiar las malas vibras. El color rojo significa y va relacionado con el amor. El color verde para resolver problemas legales. El color hueso es paz. Imagínate que esa imagen te traiga paz. El color amarillo o el ámbar para resolver problemas de adicciones. El color dorado es para atraer el dinero y el color negro es para atraer protección. Nunca olvidando que también a este personaje se le ofrecen flores, vinos, licores, tabacos y hasta dinero, y principalmente manzanas. También cordones de diferentes colores que tienen su significado. Y por mencionar tan solo 2 renglones de las oraciones que a continuación voy a presentar, son algunas de las que se encuentran tanto en santuarios físicos como hoy. Hoy también te metes en internet y hay santuarios virtuales en donde puedes pedirle el favor a esta personalidad. Y existen muchas oraciones a esta personalidad para pedirle protección, dinero, que regrese un ser amado, el control sobre una persona, de la misma manera que tenga salud, así como hay una novenaria para que regrese la persona que lo abandonó. Por completo, solo por mencionar esta novenaria, el primer día de este día de la novenaria, se le pide el dominio completo de la persona. Claramente, a la luz de la Biblia, nos estamos dando cuenta que esto es brujería. Y el novenario a la Santa Muerte, para hacer que regrese a una persona que te abandonó, por mencionar el tercer día que se reza este novenario, dice algo muy interesante que deben de repetir las personas que están invocando el poder de este personaje. En el tercer día dice: Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Es muy triste ver que solo el poder de las tinieblas se atreve a decir que Jesús fue vencido, mientras que la Biblia, la historia, nos dice que Jesús venció la muerte, que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. No existe un poder sobrenatural más allá arriba de Jesucristo. Jesucristo es arriba y encima de todos. Él ha creado el cielo, la tierra, por Él están sustentadas las cosas. ¿Saben ustedes que el cuarto día, cuando se menciona también este novenario, se le menciona a la Santa Muerte como la reina de las tinieblas? Y este serio nombramiento a la Santa Muerte, que se le llama la reina de las tinieblas, como también se le conoce al único rey de las tinieblas, ¿a quién es? A Satanás. ¿Saben ustedes, amigos que nos escuchan en esta tarde, los rituales con varios objetos no solamente son los que acabamos de mencionar? Hay rosas blancas. Una persona que pudiera llegar a tener vergüenza de que sepan que adora la muerte, puede poner un vaso con una rosa blanca. Ahí está atrayendo, según ellos, la salud, el dinero, y hay una protección, aparentemente dicen ellos, sobre la salud. Las rosas rojas, que tiene una relación con la pasión, el deseo y el amor. Los dulces, los vinos, los licores, los puros, las frutas, el agua, el pan, los inciensos, y de acuerdo a lo que tú quieras, también el color o el aroma de los inciensos se puede ofrecer. Pero, ¿qué dice la Biblia, amadas visitantes que están en este día? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22, hay una advertencia de Dios a estas personas que están buscando solución a sus problemas de una manera equivocada. El culto a la Santa Muerte y la brujería están muy relacionados con prácticas, con gente que desconoce el poder de Dios, y que Dios nos advierte a nosotros
a sus criaturas, a sus hijos, a abandonar este tipo de prácticas. Esta cita que voy a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 20 al 22, dice la Biblia: antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, la Biblia lo dice, no lo digo yo. A los demonios, ¿qué dice la Biblia? Sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, ¿qué dice la Biblia? Partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Crees tú que muchas de las veces al buscar el favor de Satanás, el favor de un enemigo completamente enemigo de Dios, el adversario de Dios, crees que puedes tener un favor y que después no te cobre por ese favor? La Biblia nos dice categóricamente que muchas de las veces el hombre, tratando de encontrar felicidad, logros humanos, carreras terminadas a través de muchas cosas que no agradan a Dios, el dinero, la fama, la popularidad, el éxito, todo eso se acaba. Mas sin embargo, la Biblia dice, la vida que Jesús da es vida eterna. Podemos buscar a través del dinero, de prostituir nuestro cuerpo, de buscar favores, tener aparentemente una situación, digamos, segura. Pero, ¿qué decía Salomón? Salomón se propuso en su corazón. Salomón dijo: me propuse en mi carne, me propuse en mi sabiduría, me propuse en mi manera de pensar, agasajar mi carne, tener lujos, comodidades entre esposas y cónyuges. Tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres tenía Salomón. Tenía la nevera, tenía el refrigerador lleno completamente de jamón, de salchichas, de vinos, de graneros. Dice él que los hijos de los hijos de los hijos de sus siervos crecieron. Era muy rico. Y después de esto dijo: vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y muchas personas en la vaciedad de su corazón intentan tener, a través del alcohol, de las drogas, de buscar ídolos, de buscar la muerte, de buscar la hechicería, la brujería, la lectura de cartas, la lectura de la bola de cristal. Intentan tener respuestas a sus interrogantes. Y Jesús le dice a su creación categóricamente: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuáles son las personalidades satánicas que la Biblia menciona? Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en donde es muy común ya ver los horóscopos, la lectura de cartas, la bola de cristal y ahora la tan concurrida adoración a la Santa Muerte. Y alguno dirá: ¿sabes? Pero ¿qué de malo tiene que yo busque a la Santa Muerte? A nadie le hago yo ningún daño. A nadie, yo al contrario, estoy buscando una seguridad. Amigo que me escuchas, solamente la seguridad la puedes tener en aquel que creó la vida, en aquel que te ha formado desde el vientre de tu madre, en aquel que conoce tu pasado, tu presente y también tu futuro. Él es Jesús. Él es la esperanza. Él es la vida eterna. Andas buscando aguas por allá afuera, regresando aguas en Egipto, como Dios le dice a su pueblo. Intentas saciar tu corazón con aguas a través del alcohol, a través de la droga, a través del adulterio, a través de la idolatría a la muerte, sin saber que la verdadera agua, dice Jesús, es Él. En el mundo vas a seguir teniendo de esa sed. Las personalidades satánicas que la Biblia menciona en Deuteronomio capítulo 18. Dice la Biblia, del verso 10 en adelante: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos, porque es, como dice la Biblia, abominación para con Jehová. Y cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Antes de que suceda algo, antes de que venga un juicio sobre tu vida, antes de que Dios se canse su paciencia divina, porque consultas la hechicería, porque consultas a la muerte, Dios te habla y te dice: ven a mí, arrepiéntete. ¿Quieres hacer que regrese un ser amado? No es de esa manera. ¿Quieres completamente que el mundo conozca tu poder? Tampoco de esa manera. ¿Quieres controlar a la gente? No es de esa manera. La palabra encantador que menciona en el libro de Deuteronomio significa claramente evocador, mago, el que invoca fantasmas o muertos. La palabra adivino significa el que balbucea, el que es un mago, el que es un adivino, el que es un encantador. Y vayamos ahora a Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 2. Tan solo por añadir unos versículos, Dios nos invita, nos pide que no seamos partícipes de esas prácticas, de esos cultos, de esos ritos, o lo que algunos llaman un trabajo para tener la buena suerte. La Biblia dice en Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni qué, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones les teman. Hoy día, cantidad impresionante de personas se pueden espantar por lo que ocurre. Ven un ovni y se espantan. Le ponen un trabajo de brujería y Dios mío, ¿qué va a pasar? Hacen esto y aquello, pero cuando tú sabes que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, habita en tu corazón en el nombre del Señor Jesucristo, aunque un ejército acampe junto a ti, no temeré. Y hay cantidad de personas hoy, amigo que me escuchas, con el desconocimiento de la palabra de Dios, impresionante, que tienen ansia, miedo al futuro, miedo a quedarse solos, miedo a ser abandonados, miedo a perder el trabajo, miedo completamente a que sucedan cosas catastróficas en sus vidas. Pero Jesús dice: confiad, yo he vencido al mundo. Es el Dios de la verdad, es el Dios de la esperanza, es el Señor Jesucristo que intercede por nosotros a la diestra del Padre, es el creador de los cielos, es el que murió en la cruz, es el que te da la vida eterna. Si después de darte la vida eterna no hay paz en tu corazón, algo terrible puede suceder en tu vida. En el año del 2007, el periódico Reforma publicó una noticia referente a la Santa Muerte. La Santa Muerte, un culto seguido por gente muy conocida como delincuentes, narcotraficantes en México, ha dejado la guadaña y el rostro esquelético que le caracterizó durante casi medio siglo, y ha pasado a tener rasgos más suaves y muy finos para tratar de agradar a los fieles. La Santa Muerte fue rebautizada como el ángel de la muerte. Es una concurrida ceremonia celebrada el fin de semana pasado, como cita el periódico Reforma. La novedad es que también la llamada Niña Blanca muestra una tez blanca, rasgos delicados y una larga cabellera que contrasta con la imagen tenebrosa que la caracteriza durante varias décadas. Esta nueva imagen, también conocida como la Santísima Muerte o Santa Pascuala o la Hermana Blanca, ocupa ahora un altar principal en el Santuario Nacional ubicado en la céntrica colonia Morelos de la capital mexicana, en el famoso barrio popular llamado Tepito. Pero, ¿qué dice la iglesia tradicional? ¿Qué dice la iglesia católica en cuanto a este rito? En el año 2006, que yo me entrevisté con el señor Guillermo Fernández, Monseñor Guillermo Fernández, que es actualmente hasta la fecha el arzobispo primado de la ciudad de Toluca, mencionó que la iglesia católica no reconoce a esta persona como santa. Y Mario Ángel Flores Ramos,
director de cultura de la Arquidiócesis Primada de México, también dice que este culto, este sincretismo o esta adoración a la muerte se convierte también en inseparable compañera de muchas personas, pero no está reconocida por la iglesia tradicional católica. Es la iglesia católica ortodoxa la que sí reconoce el culto a la muerte. Y como mencionamos al principio de esta conferencia, su santuario mayor también se encuentra en la ciudad de Chiapas. De la misma manera, amigos que nos escuchan hoy en este día, el hombre intenta tener respuestas en su vacío de su corazón. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿De dónde vengo? Después de morir, ¿a dónde voy a ir? ¿Hay vida después de esta vida? Y si hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida, en un ataúd? ¿Será posible verdaderamente que lo que yo escuché en una tarde, hablar a una persona, al escucharlo de un Jesús, ese Jesús es real? ¿Ese Jesús es verdadero? ¿Es verdad que sí hay vida después de esta vida? Por supuesto, la Biblia nos dice que sí hay vida después de esta vida. Hemos estudiado o hemos leído parte de lo que la historia dice de la Santa Muerte. Pero cuando una persona está vacía, sin respuestas, la pregunta es, ¿por qué hace milagros? ¿Por qué también hay poder detrás de esta personalidad? ¿Es Dios quien está detrás de esta persona? En ninguna manera. La Biblia nos dice que el mismo Satanás se disfraza de luz. El mismo Satanás imita los milagros. Así que cuando una persona va y consulta a la Santa Muerte, no está consultando a Dios, está consultando a la Santa Muerte. ¿Saben ustedes? Alrededor de hace como unos 15 o 20 años, resulta que yo ya tenía la inquietud de ser una persona de servir a Dios. Llegó un momento que estaba yo con mis hermanos, mis amigos de la preparatoria, y pues decían, oye David, tú que de alguna manera pues sabes de Dios y que has leído la Biblia, sabes que allá por el terreno de mi primo fulano de tal, se escuchan ruidos y se escuchan tantas cosas. Pues a ver, vamos. Y de repente todos fuimos y uno cargaba una Biblia, otro pues llevaba un rosario, tantas cosas, como si fuera algo ecuménico, pero no era de la manera. Bueno, entonces de repente estábamos todos juntos y es que ya a tales horas se empiezan a escuchar ruidos. Y estos ruidos, por supuesto, de alguna manera son reales. Y en un momento se empezaron a ir como quejidos, ¿no? Y se empezó a escuchar un ruido. ¡Ay! Dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y pues sí, a ver tú David, me dijeron, tú David, pregunta, a ver quién es, qué. No, sácate, que ve tú, ándale, tú traes la Biblia. Y luego me preguntan, ve, ándale. Y digo, bueno, ahí voy. Pues estoy chaparrito, no me ve a lo mejor, ¿verdad? Y se vuelve a oír el ruido. ¡Ay! ¿Quién anda ahí? Y de repente nada, y se escuchó otro ruido, y pues ya el escalofrío, ¿no? ¡Ay! ¿Que quién anda ahí? ¿Quién eres? Y nos contestó, Saturnino. Ay, Dios mío, entonces escalofrío, le pregunto, ¿qué quieres? ¡Más papel! Bueno, sabemos claramente que esto fue un chistín, pero hay cosas que son reales. Es una verdad que las apariciones existen. Es una gran verdad que Satanás puede de alguna manera mover objetos. Es una verdad también que de alguna manera se pueden mover los objetos. Gracias. Y que de la misma manera Satanás imita los milagros. Pero continuemos. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 9? Hay quien dice, es que hasta la Santa Muerte visitó a Jesús. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Romanos capítulo 6, verso 9, la Biblia dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ¿de dónde?
ya no muere. La muerte, ¿qué dice la Biblia? Ve rápido a la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 26. Y es la luz de la palabra de Dios. Es la Biblia hablándote a ti, amigo, amiga, que intentas buscar respuestas a través del ocultismo, a través de la magia, a través de la hechicería. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 26, claramente la Biblia nos dice que la muerte es enemigo ¿de quién? De Dios. De la misma manera es la Biblia la que nos enseña que cuando una persona intenta buscar a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la lectura de las cartas, a través de la magia, a través de las limpias, la consecuencia de la adoración a la santa muerte, que es brujería, que es idolatría, es detestable ante los ojos de Dios y tiene serias consecuencias. La persona que consulta las cartas, los horóscopos, el péndulo, la ouija, la tabla ouija, el agua y tantas otras cosas, va siendo atraída, va siendo seducida, va siendo arrastrada por el reino de las tinieblas. Y las consecuencias de consultar a la santa muerte por consultar, decir algunas, es tener depresiones prolongadas, tiene intentos de suicidio, melancolía obsesiva, posesión de poderes psíquicos, pasiones sexuales descontroladas, indiferencia a los poderes espirituales, adicción a las drogas, desprecio y negación a la Biblia, persecución a los cristianos, deformación de la personalidad, exhibicionismo. Y la Biblia menciona que no dejemos que el mundo moldee nuestros pensamientos, que nosotros comprobemos la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. No podemos seguir en un mundo en donde cada día la gente está viviendo más violencia, en donde el mundo está viviendo más secuestros, brujería, hechicería, narcotráfico. Y eso es a nivel mundial, amigo que me escuchas. A nivel mundial se está viendo una maldad progresiva. Y la Biblia nos dice categóricamente que los hombres, antes de que venga Jesucristo por segunda vez, andarán de mal en peor. Su corazón estará deseando únicamente la maldad. Jesucristo les contestó a sus discípulos. ¿Cómo iban a ser esos días? Como los días de Noé, como en los días de Lot, como en los tiempos de Nimrod. Nimrod quiso juntar a las religiones, consultando astros, horóscopos y llegar a Dios. En los días de Noé, la Biblia nos enseña también que los hombres comían y bebían. ¿Era malo casarse? ¿Era malo comer? No. Lo malo era que el ser humano en su maldad estaba con los apetitos en su corazón del placer, del adulterio, de la fornicación. Por eso comían y bebían, se daban en casamiento, no quisieron entender. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. La Biblia nos enseña que hoy día, en este día, nada es casualidad. No es casualidad que tú vengas y te sientes en este lugar y que escuches la voz de Dios como en los días de Noé, diciéndote: vuélvete a mí, abandona el pecado, abandona la idolatría, ya no consultes a la muerte, ya no consultes a la idolatría, ya no consultes la ouija, ya no consultes las cartas. Ven a mí, al autor y consumador de la vida, a Jesucristo. Pero cuando las personas escuchan todo esto, la Biblia muchas de las veces se confirma en alguno de nosotros y en otros no. Juan capítulo 1, desde el versículo 6, habla categóricamente de un hombre llamado Juan. Juan habló a todos los hombres anunciando la luz. Y en el versículo 15 de este capítulo, la Biblia nos enseña: esa luz verdadera vino a los hombres. Significa que hay imitaciones de luz. Significa que si hay una luz verdadera, hay luces que no son verdaderas. Y Satanás se viste de luz, puede hacer milagros, se te puede aparecer en chones a las 12 de la noche y decirte: puedo hacer el favor, y sabes, puedes tener lujos, comodidades, riqueza. Y la Biblia dice: ¿de qué te sirvió ganarte todo el mundo si tu alma está perdida?
¿De qué sirvió que tengas lujos, comodidades, que tu compadre sea el presidente municipal, que tu tío haya sido fulano de tal? ¿De qué te sirvió que hayas tenido y abandonado riquezas y tantas cosas, teniendo tantas mujeres? ¿De qué te sirvió si tu alma está perdida? ¿De qué te sirvió si hoy te afanas buscando únicamente la felicidad en otras mujeres? ¿De qué te ha servido tener y amalgamar tantas riquezas si tu corazón está vacío y más pobre que cualquier persona? Hoy en esta noche es Jesús hablando a tu corazón. Es el mismo Espíritu de Dios hablando a tu vida. Es la palabra de Dios que quiere abrazarte y decirte: venid a mí. Dichosos, dice la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo. Y muchos podrán decir: ¿podrá un Dios vivo, que sabe que yo asesiné, que yo robé, que consulté a la muerte, que hice hechicería, que hice brujería, que practiqué el homosexualismo, que practiqué el lesbianismo, que secuestré? ¿Podrá perdonarme? La respuesta es sí. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Y esa es la misericordia de Dios, amigo que me escuchas. Ese es el amor de Dios. Aunque hablarle al corazón humano, a esa mujer que ha estado viviendo en adulterio, en fornicación, a ese hombre que ha estado robando, a ese varón que se ha estado alcoholizando, que ha golpeado a su mujer, Dios puede sanar, restaurar a las familias, porque la primera institución que Dios ha creado es la familia. Y lo que Dios quiere primero restaurarte es tu corazón. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén lastimados, ofendidos. Muchos quizás están ya como una olla express, a punto de explotar de tantos problemas, de crisis económica. Ya han consultado esto, tienen enfermos en su casa, el problema del cáncer, el problema de esto. Pero sin Cristo, amigo que me escuchas, no puedes hacer nada. Sin Cristo no hay respuesta, amigo que me escuchas. Hoy en este día, el dador de la vida eterna, el Dios todopoderoso, el único Dios vivo, se hizo en semejanza al hombre, habitó entre nosotros, se dio a sí mismo en pago de nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna. Es el mismo que te está extendiendo la mano hoy y decirte: déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu vida. Ya no andes de mujer en mujer consultando la bola de cristal, brujería, hechicería. Hoy ven a mí, dice el Señor Jesucristo, yo que soy el autor y consumador de la vida. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los hechiceros, los brujos, los adivinos no heredan el reino de los cielos. Y Pablo dice en su carta: esto eran algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados con la sangre de Cristo. Ahí hay esperanza, amigo que me escuchas. Hay esperanza, hay redención y perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es una religión, no es una posición económica, no es tampoco el compadrazgo con alguna persona o alguna autoridad eclesiástica. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y es Jesús quien esta tarde te dice: venid a mí, yo quiero entrar en tu corazón. Y hoy en esta tarde, ¿no quisieras recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿No quisieras decirle: Jesús, entra a mi vida? Ya estoy cansado de estar consultando la brujería, la hechicería. Estoy cansado de tantas cosas. Estoy cansado también de tantos problemas. ¿No quisieras descansar en las manos de Jesús? ¿Qué debo de hacer? Seguramente tú te has de preguntar. Ya he consultado, he estado de religión en religión. Ya he estado consultando brujos, hechiceros, la muerte. Familiares han enfermado y no hay solución. La solución a la salvación, a la vida eterna, es Jesucristo. Y hoy la pregunta más seria, que tiene trascendencia eterna, es: ¿no quisieras recibir a Jesucristo? ¿No quisieras decirle: Jesús, quiero que tú seas mi Señor? Jesús, tú eres mi Salvador. ¿No quisieras en esta noche decirle: Jesús, entra en mi corazón? Vamos a dar un tiempo y yo te voy a pedir que si quieres recibir a Jesucristo en esta noche,
pasa al frente. Pasa al frente. Hoy es el día de la esperanza para la salvación a través de Cristo Jesús. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia. Pero el mismo Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Pasa al frente, amigo, amiga, pasa al frente. Hoy es el día en que Jesús está hablando a tu corazón, a que tú le recibas, a que hagas la paz con Jesús. Pasa al frente, hija. Sí, mijo. Pasa al frente. Pasa al frente, hijo. Dichosos aquellos, bienaventurados aquellos que han elegido lavar sus ropas en la sangre del Cordero, los cuales tienen derecho a entrar al árbol de la vida. Pasa, hijo. Pasa, hija. Hoy es la oportunidad que Dios te está dando. No salgas de este lugar sin antes decir: Jesús, quiero entregarte mi aflicción, quiero entregarte mis penas, quiero entregarte mi alma. Pasa al frente, hija. Pasa al frente, hijo. Pasa al frente. Si tú traes un invitado, pasa con él. Pasa al frente, hijo. Hoy es el día, uno de los días más grandes y preciosos que Dios pudo haber creado, ya que hoy te ha hablado a tu corazón, ha hablado a lo profundo de tu vida. Y Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Vengan a mí, dice el Señor Jesús. Los que estéis trabajados, los que estén cansados, llevad mi yugo, que es ligero. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos. No es a una religión a lo que vienes, es hacer la paz con Jesús, porque sabes, la Biblia dice que el pecado estorba. El pecado te ha hecho enemigo de Dios, y hay una consecuencia terrible, es la separación eterna. Y hoy Jesús ha hablado a tu corazón, a tu alma, a tu vida, hacer la paz contigo. Pasa al frente, hija. Pasa al frente, hijo. Pasa al frente. Gracias, Dios, te alabamos, te bendecimos. Pasa al frente, hijo. Hoy es el día en que el Señor está hablando a tu corazón. Pasa al frente. Gracias, Señor. Glorifícate, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Pasa al frente, hijo. Seguramente has de decir: ¿para qué? No te vamos a preguntar nada, no te vamos a cuestionar nada, solamente queremos conocerte. Queremos regalarte una porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy esa fiesta ha de ser impresionante. Pasa al frente, hijo, pasa al frente, hija. Seguramente hay mujeres también lastimadas, ofendidas, personas que quizás no han consultado la brujería o la hechicería, pero no tienen a Cristo. Pasa al frente, hija. Pasa al frente, hijo. Pasa al frente. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Cual soy.
Pasa al frente. No puedes salir de este lugar sin antes decir: Jesús es mi Señor. Pasa al frente. Todos tenemos los ojos cerrados. Nadie te va a criticar. Pasa al frente. Gracias, Dios. Las personas que están aquí al frente, yo quiero invitarlos. Quiero llevarlos a una oración que también viene en la Biblia. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza en Cristo Jesús. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay un propósito, hay un plan para ti y para mí, y es Jesús. Dile ahí en lo secreto de tu corazón: Señor Jesús. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, sé que he desconocido el poder de salvación que solo tú puedes dar. Hoy yo creo que por medio de tu palabra tú te pusiste en nuestro lugar, en el lugar que yo merecía, que lo hiciste por amor a mí. Reconozco que soy pecador, que tú me compraste con ese sacrificio de morir en la cruz con tu sangre. Tú derramaste tu vida en la cruz en pago a mis pecados. Yo creo que tú, Jesús, eres mi Señor, eres mi Dios. Hoy yo decido seguir tus pasos. Hoy yo decido seguir una vida en Cristo Jesús. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que soy nueva criatura, que tengo ahora una nueva vida, que tengo la vida nueva en Cristo Jesús, y que nadie me ha de arrebatar de las manos de Jesús, y que desde hoy, a través de su palabra, he de conocerte más, Jesús. A través de la oración he de conocerte más. Te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Jesucristo, mi Salvador. Amén. Gracias a Dios.